Sea lo primero en estas palabras editoriales, enviarles a ustedes un abrazo muy estrecho en Cristo Jesús, renovar nuestra fe y ponernos como el cirineo con nuestra cruz a cuestas. Cruz muy pesada y cruz muy dura en estos momentos, para la humanidad entera, para el país en particular. Las horas que vienen van a ser particularmente críticas. Estamos entrando en la fase más aguda de la pandemia en Colombia. Muchos colombianos van a morir, muchos otros colombianos se van a ver disminuidos esperando el socorro médico que podrá llegar según las disponibilidades de unos recursos tan escasos y tan avaros como los que disponemos para atender este tipo de emergencias. Pero bueno, vienen los días santos, viene el ejemplo de Jesús, Él tiene su cruz, Él tiene su sufrimiento, Él tiene su dolor, lo vamos a acompañar y lo vamos a seguir. Pero hay que decir ciertas cosas que tienen que ver con el mundo, porque a Dios rogando y con la taza y con el mazo dando. Tenemos que hablar de las circunstancias reales en que esta Semana Santa, el feriado más largo del año, nos sorprende y nos sorprende en circunstancias muy adversas para muchísimos colombianos. Por supuesto, para los primeros, los que no tienen un plato de comida, el gobierno está haciendo esfuerzos ingentes que aplaudimos, que celebramos, que tenemos que complacernos con la capacidad que el gobierno ha mostrado para afrontar esta crisis, que desde luego no es suficiente. Todavía tenemos muchos colombianos en cuya mesa falta el pan. Tengamos solidaridad con ellos, amor por ellos y hagamos lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias críticas, que es permanecer en casa y darle al gobierno todo el respaldo y manifestarle toda nuestra fe en que va a acertar para que a nadie le falte el pan en estos días santos. Pero hay que decir ciertas cosas, por amargas que parezcan. Las grandes decisiones en materia económica se quedaron pendientes. También celebramos y también aplaudimos, y el tema lo conocemos bastante bien por nuestra formación profesional y por nuestra actividad de tantos años en el mundo bancario nacional e internacional, que la banca ha hecho lo mejor en lo que se llama la refinanciación de las deudas. Estupendo, maravilloso. De otro modo, pues se hubieran enterrado un puñal ellas mismas y habrían acabado con el aparato productivo nacional. Había que tener decisión, invectiva, claridad en esta materia, y en punto a refinanciación de las deudas, digamos que estamos bien, que hicimos lo que debíamos hacer con ese gran esfuerzo y con unos billones de pesos que quedarán esperando pago para mejor oportunidad. Pero tenemos que hablar de mantener viva la economía. Tenemos que hablar de miles de empresas, especialmente las más frágiles, las más pequeñas, a las que se le acabaron los recursos y que no tienen cómo atender la nómina ni siquiera los gastos de mantenimiento. Aquí es donde se hacían indispensables lo que en la hora de la verdad dijimos desde el primer día, la heterodoxia total para enfrentar un mundo nuevo y distinto, un mundo que no se parece en nada al mundo que hemos recorrido a lo largo de tantos años y que podemos recorrer con la lupa de la historia hacia atrás para no encontrar otro que se le parezca. Este es un mundo distinto. Y a ese mundo distinto, ¿cómo estamos acudiendo? ¿Dónde están los créditos nuevos? ¿Dónde las disponibilidades para que las empresas encuentren dinero con qué pagarle a su gente? ¿Con qué pagar hasta los servicios más elementales, como los de mantenimiento de la maquinaria o los de la seguridad necesaria para que no los atraquen, no los asalten? Las pequeñas, las medianas empresas no tienen recursos. El gobierno tampoco puede hacer cuentas alegres sobre lo que las empresas tengan como utilidades del año pasado. Sí, el año pasado hubo unas utilidades para unas empresas.
las ordenaron su reparto en este mes de marzo, como lo hizo, a nuestro juicio, imprudentemente Ecopetrol, que repartió lo que no podía repartir. Bueno, esperamos que las empresas privadas hayan sido más juiciosas que Ecopetrol. Pero ese dinero no está en caja. Ese dinero no está en la cuenta corriente, como decía el presidente de la República. ¿Dónde tienen la plata? Pues la tienen en los bancos. Las cosas no son tan sencillas, sobre todo cuando venimos de una crisis profunda. Hay manera de tener activos sin tener dinero físico, sin tener liquidez, que son dos conceptos distintos. Entonces hay empresas muy sólidas y líquidas. Las que son líquidas se contarán con los dedos de las manos. Y no llegaron los créditos nuevos. No llegó la decisión nueva del gobierno nacional antes de esta Semana Santa. Y ya, por rápido que vengan las cosas, tendremos que esperar a la semana de Pascua para que las empresas empiecen a ver un horizonte. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los trabajadores? Con centenares de miles o millones de ellos que están esperando el pago de sus nóminas que no llegan, con los muchos trabajadores que quedan en el aire pendiente porque son trabajadores por su propia cuenta, a su propio riesgo, que no tienen un respaldo de liquidez. Esa es la pregunta que nos hacemos y por eso tememos que esta semana de pasión lo va a ser efectivamente para millones de colombianos. Dios se apiadará de nosotros. El Espíritu Santo iluminará a nuestros gobernantes. Ellos sabrán mejor las cosas que las sabemos nosotros. Están en el poder de secretos que nosotros no tenemos. Ojalá sea así. Y sobre todo tendrán la llave de soluciones que nosotros no atinamos a ver. Quisiéramos ser más optimistas y quisiéramos poderle decir a nuestros oyentes: corran a los bancos, que hay dinero disponible de largo plazo, dinero fresco, dinero nuevo, que les permitirá mantener vivas sus empresas, atendidos sus trabajadores, resuelto por lo menos en lo más dramático esta tragedia del coronavirus. Ese no es el caso. Dios nos tenga de su mano, el gobierno esté mejor enterado que nosotros y lleguen a tiempo las medidas que se necesitan para darle soluciones reales a una crisis sin precedentes. Esto no es el momento de empezar a discutir cuál es el porcentaje de garantía que otorga el Fondo de Garantías, porque es que no hay ningún porcentaje válido, ninguno. En una situación que se sale de casillas, nadie puede demostrarle a un banco que está en condiciones de soportar un porcentaje de riesgo crediticio, porque nadie está en condiciones de hacerlo. Esta es una circunstancia que tomó por sorpresa al mundo y que lo está superando y que tiene de rodillas a todas las potencias del mundo, que están inyectando dinero en cantidades asombrosas para tratar de solventar la crisis. Y es la Unión Europea, y es Japón, y son los Estados Unidos, son las grandes potencias que nos están dando el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ojalá lo que hagamos, lo hagamos oportunamente. No hay cosa peor que hacer las cosas que se deben cuando ya no era tiempo de hacerlas. Les deseamos a todos una Semana Santa en gracia, una Semana Santa en Jesús, una Semana Santa en nuestros hogares, y que elevemos una oración al cielo por nosotros, por nuestros gobernantes y por los que están sufriendo tanto de entre nosotros.